Ever nos cuenta su caso. Él ha notado que generación tras generación, a partir de su bisabuelo, los primogénitos han muerto de manera trágica. Recientemente acaba de morir un tío que también era primogénito y murió de manera trágica. Él tiene miedo y comienza a pensar que es una maldición familiar. ¿Qué le podemos aconsejar? Abordaremos el tema herencias generacionales, maldiciones y bendiciones. Iniciamos. Cuando la crisis llega al hogar, es tiempo de escuchar. El que oye consejo encuentra la salida para mejorar tu vida familiar. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa El que oye consejo. Estamos hablando acerca de las herencias generacionales y un tema que sin duda ha sido muy interesante, y para ello quiero dar la bienvenida a nuestros invitados y expertos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos para hablar de este tema muy importante, y vamos a escuchar a continuación una breve semblanza de cada uno de ellos. Ingeniero Gilberto Rocha, consejero familiar con más de 18 años de experiencia. Ariel Corpus, maestro de antropología por el Centro Superior de Antropología Social. Licenciada Mari Carmen Limón, psicóloga y terapeuta de Fundación Valeria. Licenciado Gustavo Chávez, teólogo y conferencista. ¿Qué opina nuestro público? ¿Usted cree en las bendiciones y las maldiciones? Se repite, ¿no? Por ejemplo, si el papá, el abuelo era muy alcohólico, luego a veces se repite con los hijos y así es una como cadena de esas son maldiciones. Puede haber algo, ¿verdad? Como dicen, las malas vibras, pero no creo que sea eso realidad. Pues no es para la gente ignorante. Eso de los chamanes o los que hacen brujería para que por decir no tenga un familiar trabajo o le vaya mal en la vida o así. La verdad nunca he creído en eso. Que me diga que te va a aparecer chamuco y que todo eso es mentira. Es harto más en la pura mente nada más de uno. Hay mucha maldad, aunque a veces uno dice que no, pero sí existe lo que es pues sí, lo que es la brujería. Y a mí las maldiciones de cada persona que me echen, pues a mí me pasan volando porque yo no creo en nada de eso. ¿Es posible, Gilberto, creer en que existan las bendiciones y las maldiciones? Yo creo que sí es algo real el hecho de las maldiciones y las bendiciones, aunque no podamos comprobarlo tal vez científicamente, pero es algo que tampoco podemos negar. Un caso conocido por la sociedad entera es el de la familia Kennedy, donde se han suscitado una serie de muertes y a veces de manera trágica y violenta. Y mientras citabas tú el caso de Ever, yo recordé, hace poco atendí a un muchacho que comenzó a tener problemas jugando fútbol, recibió una patada y eso le fue complicando las cosas de tal manera que llegó a perder la movilidad de una de sus piernas y empezó a andar con bastón, siendo un muchacho de 20 y tantos años. Pero platicando con él, su papá quedó paralítico porque en un accidente automovilístico quedó con problemas en las piernas. Su abuelo, también siendo obrero, tuvo un accidente en la fábrica, le cae algún objeto pesado, le aplasta las piernas, queda paralítico. Su bisabuelo, estando en el rancho, en el caballo, cae del caballo, se fractura la cadera y queda paralítico. Su tatarabuelo igualmente tuvo problema, un acto de violencia en un pleito con alguien más y también quedó paralítico. No han sido propiamente enfermedades, pero todas las generaciones han quedado paralíticos por alguna razón. Sí. Ahora, eso no es casualidad, no es coincidencia. Podemos ver claramente un caso de una maldición. Y recientemente atendí el caso de una mujer en donde me decía que su abuela había declarado una maldición sobre
su hijo, el papá de esta chica, y sobre su descendencia. Y resulta que el abuelo en una cantina, en un pleito por una mujer, mata a otro individuo de un balazo en la cabeza. El padre de esta chica, por la maldición que había proferido la abuela en contra de él, muere de una manera trágica. Y después el hermano de esta chica muere también en un pleito de una cantina, igualmente de un balazo en la cabeza. Y vamos viendo las circunstancias y no tiene nada que ver una con otra, sin embargo todas terminan igual. Ahí vemos claramente el efecto de maldiciones sobre una familia. Entonces es algo real y es algo que cuando una familia descubre tiene que buscar escapar de ello. Claro. Y fíjate, Gabriel, que ahorita en estos momentos se me viene a la mente que no sé si pudiera ser desde tu punto de vista que, por ejemplo, a nivel continental exista una maldición sobre África. Sería muy aventurado de mi parte poder decirlo, ¿no? Poder afirmarlo, sobre todo proviniendo de una persona muy laica, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que puede haber ciertas formas de lenguaje que pueden tener consecuencias muy fuertes sobre la forma o sobre la manera en que nos conducimos en la vida, ¿no? Ajá. Los lenguajes no solamente permite comunicarnos, sino también crea las cosas, ¿no? Es decir, crea nuestras relaciones sociales, crea los objetos, le damos significado a todos los objetos y crea nuestra forma de proceder, ¿no? Y lo que nosotros declaramos evidentemente o lo que los demás u otros declaren sobre nosotros, se ha hablado, se ha dicho, tiene un significado de peso y eso es lo que puede tener una fuerza muy grande, incluso a nivel continental, a nivel de país. Eso sí podría decir. Él lo que está comentando entonces es que hay un cierto poder en la lengua. Así es. La manera en la que tú dices algo, el planteamiento va a determinar mucho el efecto de lo que tú estás diciendo, ¿verdad? O sea, si tú desde pequeño a un niño le dices, es que eres tontito, el niño va a actuar como tontito. Como tal. ¿Sí? O, ay, pobrecito, el niño se la va a creer, ¿sí? Entonces, la manera en la que lo dices y lo que le estás diciendo va a determinar sus acciones. Entonces, imagínate eso a nivel individual, se puede también traslapar a un nivel comunitario, social. Entonces, no, estoy de acuerdo con Gilberto, no podemos negar ni afirmar tal vez la cuestión de las maldiciones o las bendiciones, pero también lleva todo esto un entorno, un contexto de carga psicológica y actitudinal, ¿no? La sugestión creo que también entra muchísimo en esta situación de las maldiciones y las bendiciones. Vamos a una pausa y si te parece, Gustavo, regresamos contigo para que nos comentes acerca un poquito más del poder de la lengua. ¿De acuerdo? Volvemos. Llama y participa con nosotros. Nosotros podemos bendecir a nuestros hijos o podemos maldecirlos. Muchos padres le dicen a los hijos, pero ya verás, el día que crezcas. El que oye consejo. Regresamos. Esto es El que oye consejo. Continuamos. Bueno, porque si bendecimos a alguien, pues es muy bueno, ¿no? Para todos recibimos bendiciones. Si recibimos maldiciones, pues a toda la gente yo creo que algún día de su vida, pues lo que siembras lo cosecharás, ¿no? Igual lo que dices, si tú maldices a alguien, pues, al final de cuentas también serás maldecido. Las bendiciones pueden ser positivas dentro del ambiente de uno, pero las maldiciones no tengo los elementos para poder creer en eso. Bueno, yo creo que es cierto cuando nace de plano del corazón, de lo más profundo del corazón, sí. No desees para otros lo que no quieras para ti. Requiere consejo, nuestras líneas están abiertas. Queremos servirle y ayudarle. Gustavo, ¿qué tanto poder tiene, espiritualmente hablando, la lengua? Mucho. La palabra de Dios dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua y que la lengua, a pesar de ser un
pequeño miembro dentro de nuestro cuerpo puede generar grandes problemas. Y podemos ver ahorita, Mari Carmen daba el ejemplo de un niño. Pero no solamente cuando hablamos negativamente al niño va a reaccionar mal, sino también incluso a un adulto. Cuando recibimos una ofensa, podemos llegar y la persona que la recibe a hacer locuras, porque hay poder en lo que nosotros hablamos. Claro. Y podemos hablar para bien o podemos hablar para mal. Y es que pareciera que estamos ya entrando en unos terrenos para muchos, pues muy fuera de lo natural, ¿no? De lo real para nosotros. ¿Es posible entonces que una bendición, que una maldición se vuelvan algo completamente real? Claro que sí, porque como la lengua tiene poder, puede alterar la conducta de una persona. Sí. Y lo decía también Ariel, no solamente la conducta de una persona, sino también la conducta de una familia, la conducta de un continente. Bueno, y tal vez para el público que nos está viendo, Gilberto, tal vez a ellos no les quede muy claro qué es una maldición y qué es una bendición. ¿Nos podrías explicar un poco acerca de ello? Claro que sí. Yo creo que una maldición es algo que afecta de una manera negativa la vida de una persona, la vida de una familia, o la vida, como también tú mencionabas, de un pueblo, o inclusive tal vez hasta de un continente entero. Una bendición es justamente el hecho de que todo esté bien en todos los sentidos. Y eso igual puede ocurrir sobre una persona, sobre una familia, o sobre un pueblo, una nación, un continente. Y eso puede ser generado en mucho por cuestiones también que nosotros hayamos realizado, tanto en el poder de la lengua, como decía Mari Carmen, nosotros podemos bendecir a nuestros hijos o podemos maldecirlos. Muchos padres le dicen a los hijos, pero ya verás el día que crezcas y que te va a pasar tal y tal cosa, y le ocurre exactamente tal cual. En otras ocasiones ocurre por pactos que hacemos consciente o inconscientemente de muchas maneras, en donde nos vamos atando. Me recuerdo el caso de una mujer que en el hecho de muerte obliga a su hija a jurarle o hacer un pacto de que pase lo que pase, ella no va a abandonar la casa donde vivían, que estaban en medio de un pleito legal. Y bueno, esta mujer, por defender esa casa, cometió errores, descuidó su matrimonio, se hizo todo un caos, terminaron divorciándose, ella misma pierde su casa que había comprado y se queda a vivir y a cuidar la casa que había juramentado a su madre en el lecho de muerte jamás abandonar. No pasaron ni 6 meses cuando se pierde el juicio y ella es lanzada literalmente a la calle. Pero de allí en adelante comenzó a tener una serie de problemas, todo por un juramento que hizo en un lecho de muerte. A veces nos atamos con nuestras propias palabras y ya no sabemos cómo salir de ellas. Hay gente que hace pacto con la muerte. Hay gente que dice, ojalá me hubiera muerto. Hay gente que dice, tal vez sería bueno que estuviera yo enfermo para que los demás me atendieran. Y no pasa mucho tiempo cuando se enferma. Sí. Eso es parte de ese propiciar maldición o de propiciar bendición en nuestra propia vida. Me llama mucho la atención ahorita que mencionaba algo de eso, Gilberto. Nos queda poquito tiempo, pero a lo mejor regresando del corte lo comentamos. ¿Cómo una nación como Haití está en las condiciones en las que está, siendo que comparte una isla con República Dominicana? Pero tengo entendido que Haití practica mucha brujería, hace pactos, etcétera, etcétera, y viven en unas condiciones terribles. Tal vez, regresando del corte, nos puedas comentar algo al respecto. Volvemos. Llama y participa con nosotros. Y esas exigencias de parte de lo que creemos van a generar conductas y esas conductas van a crear resultados sobre nuestra vida personal, familiar, de una nación.
El que oye consejo. Regresamos. Esto es El que oye consejo. Continuamos. Antes de continuar, queremos agradecer su confianza y sobre todo que usted nos llame. Nosotros queremos servirle y apoyarle. Antes del corte habíamos platicado un poquito de cómo Haití, siendo un país que comparte con República Dominicana, es un país que está inmerso en una, pues ahora sí que en una pobreza extrema, en una miseria. Y me llama mucho la atención algo de lo que comentaba Gilberto, que ellos han hecho pactos con la muerte, con la brujería, etcétera. ¿Tú nos podrías comentar algo al respecto? Sí, mira, reitero, no quiero aventurarme a juzgar si hay pactos de por medio, ¿no? No es, digamos, mi especialidad. Pero lo que sí es cierto es que también Haití tiene otro problema, un problema de índole más estructural, de índole efectivamente a nivel de ingresos, de que no tiene las mismas tendencias económicas como lo tiene países donde el número de temblores por día sobrepasa el número de temblores en Haití, como es el caso de Chile, pero que las condiciones de estabilidad política y de estabilidad económica son muchos mejores. A lo que voy es que no podemos tampoco desatender el aspecto social, el aspecto macroeconómico, ¿no? Sí. Y por el otro lado no quiero aventurarme en decir de que efectivamente existen de antemano ciertos pactos o ciertas tendencias a proferir maldiciones. Ajá. Gustavo, ¿tú estás de acuerdo con esto? Digo, a mí me surge como, me llama mucho la atención, ¿no? Las creencias de la sociedad van a provocar ciertas conductas y las conductas van a crear consecuencias y de ahí las maldiciones. Yo creo que las creencias en la mayoría de la gente de Haití, no quiero ni pretendo decir que todas, claro, los han llevado a cierto tipo de conducta, que eso mismo también lo podemos ver reflejado en una familia. De acuerdo a las creencias familiares, personales, nos van a llevar a un patrón de conducta. Por ejemplo, no va a ser lo mismo una persona que adora la muerte, sí, su conducta, porque ese Dios, esa creencia que él tiene, le va a exigir cierto modo de conducta a alguien que adora a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Claro. Va a ser su conducta. Muchas veces vamos a ver que los pueblos son reflejos de los dioses a los que adoran. Y eso, obviamente, de acuerdo a sus creencias, vamos a tener ciertas exigencias. Y esas exigencias de parte de lo que creemos van a generar conductas y esas conductas van a crear resultados sobre nuestra vida personal, familiar, de una nación o de un colectivo. Claro, Gilberto. Yo quisiera citar un dato histórico. Abraham es un personaje de la historia que la gente podría consultar en cualquier Biblia. Y él tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael, y él bendijo a sus hijos y declaró que ellos serían de bendición para la tierra. Bueno, fíjense el poder de una bendición. El pueblo árabe ha sido de tanta bendición para la tierra que pues hoy en día, pese a las conquistas de los romanos, de los griegos, etcétera, etcétera, manejamos la numeración arábiga. Y muchas cosas que al día de hoy utilizamos se la debemos a los árabes. Es decir, la bendición de Abraham sobre Ismael fue cierta. Ahora, muchos de los avances tecnológicos que hoy ya disfrutamos, como un celular y muchas otras cosas más en la computación, se la debemos a los cerebros judíos, que son descendientes de Isaac. Vuelvo a preguntar, ¿será coincidencia o será simplemente el hecho de que Abraham fue un hombre visionario que supo entender lo que era una bendición, bendijo a sus hijos, bendijo a los pueblos que habrían de salir sobre ello, y miren, seguimos hoy en día disfrutando de esas bendiciones. Claro. Yo no sé cuántos de nosotros cuando pensamos en nuestros hijos, pensamos, ¿cómo puedo bendecirlos? Y que ellos a su vez sean de bendición para los demás, y no solo mis hijos, sino mis nietos y los hijos de mis nietos, por generaciones, hasta que este mundo exista. Vamos a consejos finales, yo creo que ese es un buen punto, pero se nos ha terminado el tiempo. Mari Carmen, tu consejo final.
Bueno, hablando en el aspecto psicológico, emocional, una manera de bendecir a los hijos o a la gente que nos rodea es realmente manejando o fomentando su autoestima y su seguridad, ¿no? Sí. Si nosotros de verdad nos creemos que somos capaces de hacer algo y lo fomentamos en nuestros hijos, ellos van a crecer con esta mentalidad. Ok. Entonces eso se transmite. Y un lenguaje positivo. Un lenguaje positivo. Gracias, Mari Carmen. Ariel, tu conclusión. Sí, siguiendo esta línea del lenguaje, hay algunas nuevas propuestas en las cuestiones de teorías del discurso, precisamente una de Ernesto Laclau, un autor. Él señala que efectivamente todos los lenguajes o todos los discursos, en este caso vamos a ponerlo así, todas las bendiciones y maldiciones, tienen un significado, ¿no? Pero lo que señala el autor, y es el consejo, los significados son vacíos, es decir, le atribuimos nosotros el significado y lo dotamos para nuestro propio contexto, el peso que debe tener, ¿no? Si efectivamente puede haber una maldición, bueno, ¿qué significado le estamos dando? Es vacío de por sí, porque no puede permanecer fijo en el tiempo, ¿no? Si es una bendición, digámoslo así, también le podemos dar significado, ¿no? Es decir, nosotros, al fin de cuentas, somos los que decidimos qué le estamos dando peso, a qué palabras, a qué tipo de discursos, a qué tipo de bendiciones o a qué tipo de maldiciones. Y efectivamente, siguiendo la tónica de esta mesa, pues es que vayamos por los buenos consejos, vayamos por las buenas actitudes, por las buenas bendiciones, por las buenas palabras, por los buenos discursos. Gracias, Ariel. Gilberto. En el caso de las familias que nos ven, que descubran que hay aparentes casualidades o coincidencias en sus vidas y sus antepasados, amigo, no se quede en esa condición, busque ayuda, porque también es posible escapar de esa maldición y convertirlo en una bendición. Hay muchas maneras de poderlo hacer. Ese poder de la lengua, el poder hablar bien sobre los demás, es factible hacerlo, pero si usted descubre por alguna razón alguna maldición en su vida y no sabe de qué manera romperlo o acabar con ello, busque ayuda. Es factible hacer ese cambio. Hay muchos anuncios en el periódico que dicen brujos y curanderos que ellos rompen maldiciones. ¿Tú a quién buscarías? Definitivamente a Dios, la Biblia establece que Él puede convertir la maldición en bendición. Y si usted vive bajo una maldición y la ha identificado, busque a Dios. Dios le quiere bendecir. Dios es bueno y quiere bendecirle. Dios tiene palabras de vida siempre para nosotros. Y la ayuda de la que comentaba Gilberto, yo puedo ser ahorita un poco más específico y decirle que la puede encontrar en la Biblia. Ahí están palabras de bendición, palabras buenas que vienen de parte de Dios. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Ha sido una mesa muy interesante, un tema que ha aportado yo creo que mucho a nuestras vidas. Así que ahí están los consejos sobre la mesa. Usted decide. Le queremos invitar a que en el siguiente programa usted vea un resumen de lo más sobresaliente y también en la próxima serie vamos a hablar de este tema, después de la separación. Así que aquí le invitamos y le esperamos a su programa, El que oye consejo. Cuídese mucho y hasta pronto. Esto fue El que oye consejo. Nos vemos en este mismo canal. Hasta entonces.